Sé muy bien que nado contra corriente en la noche oscura. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más aquí a Rescate Podcast. Es una gran bendición para nosotros que ustedes estén acá acompañándonos nuevamente otro sábado. El día de ahora tengo un invitado muy especial, una persona que para mí pues es muy cosa seria. Su historia, lo que Dios ha hecho, es maravilloso cómo Dios lo ha usado desde muy joven y cómo podemos ver que a pesar del paso del tiempo uno pues le puede servir a Dios durante muchos años. Así que estése atento, este es buen momento para que usted comparte este video, compártalo con sus familiares, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, mándeselo ahorita y dígale no te puedes perder y no te imaginas a qué invitado está hoy con nosotros. Así que hoy tengo al pastor, es pues ya un pastor con muchos años trabajando en esta parte para el Señor, es el pastor del templo de las Asambleas de Dios, del primer templo de las Asambleas de Dios, y conmigo el día de ahora está el pastor Jacinto García. Bienvenido, mucho gusto, pastor. Hermano. Gracias por tomarme en cuenta y estar acá en un momento muy hermoso, de verdad, compartir con todos los de la audiencia, ¿verdad? Algo especial, esperamos que sea de mucha bendición. Qué bueno, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios, un poco nervioso, pero sabemos que el Señor nos va a guiar en todo lo que vamos a hacer. Perfecto. Pastor, vamos a comenzar. ¿Me podría dar su nombre completo? Bueno, mi nombre es Jacinto Antonio García García. García. Un poco común encontrar que sean dos apellidos juntos, ¿verdad? Que mi mamá es García y mi papá García. Así que los dos se unieron ahí, entonces soy García. Ay, pastor, ¿de dónde es usted? ¿De dónde viene? Bueno, yo nací originalmente acá en Santa Tecla. Ah, ok. Pero mi papá era de Oriente, entonces él me llevó a Oriente, al departamento de San Miguel. Sí. Allá me crié prácticamente. Caliente, ¿verdad? Sí, allá me crié. A los 20 años conocí directamente a mi mamá, sí, ¿verdad? Y de ahí pues comenzamos a tener relaciones con mi mamá y con mi familia que tengo acá en Santa Tecla. Ah, okay. O sea que usted estaba acá solo con su papá en Santa Tecla. No, allí en Oriente con mi papá. Ah, y acá estaba y estaba mi mamá, entonces me vine ya teniendo como unos 20, 18 años, sí, me vine para acá, Santa Tecla. ¿Cómo sintió el cambio de clima? Ah, tremendo, los primeros tiempos en ese era helado Santa Tecla. Me imagino. Sí. Era de esos tiempos que dicen que uno bajaba y todo era nieblina. Sí, a esta hora ya no se veían las calles, sinceramente. Sí. Ya era un clima hermoso. Bueno, yo que venía de un sector caliente, yo a mediodía estaba con mi gorro y mi chumpa, ¿verdad? Me imagino. Porque el frío era terrible. Igual que ahora. Hoy no. Hoy ya no. Añoro esos climas. Es insoportable de cómo está el clima. ¿Su edad, pastor? Tengo 65 años voy a cumplir hoy en este año 2022. Wow, increíble. 65 años. ¿El tiempo pasado? Sí, ¿verdad? Como que si ayer pasó. Increíble. Sí. Pastor, ¿cuál es su mayor reto? Bueno, primero soy pastor, ¿verdad? Sí. Comencé el ministerio a los 25 años. Hoy este año voy a cumplir 40 años de ser pastor. Wow. Y mi reto, bueno, en el ámbito de iglesia, sí, creo que es poder desarrollar a una iglesia con visión de ver más allá de las circunstancias. Sí. Durante estos años, pues, mi mensaje ha sido de proyectar una vida diferente a los hermanos, porque ustedes tienen ese lema, ¿verdad? Contracorriente. Así es. Y entonces el mundo nos tira una corriente que nos acostumbramos a los apelativos que nos ponen, a las cosas que nos han señalado el mundo. Y la palabra me dice que no me conforme a lo que me digan los demás, ¿verdad? Amén. Sino que yo tengo que ir más allá, porque el Señor me reta a ir más allá. Yo soy el que me detengo, yo soy el que frustro el futuro. Dios ya tiene planeado mi futuro. Sí. Que lo pudiéramos ver todos. Así los es. jóvenes puedan ver su futuro. Creo que su vida sería más fácil, sin menos complicaciones, pero como cada uno en su entorno, ¿verdad? Sí. Porque el entorno tiene mucho que ver con respecto a su desarrollo, a su desempeño. Muchas veces ponemos de pretexto no hay economía, no hay suficiente, mis padres no me apoyan, pero creo que Dios nos ha dado la capacidad a cada uno. Entonces yo como pastor, mi reto es desarrollar
a una nueva generación de que pueda ir más allá de lo que pueda visualizar, ¿verdad? De las circunstancias, de los problemas que los pueden detener. Okay. Porque si vemos en la Biblia, José tuvo limitantes, Sí. ¿verdad? Sus hermanos, después en la cárcel, pero él mantuvo su visión. Sí. El propósito por qué Dios le había dado los sueños, Sí. ¿verdad? Y eso es el tema de hoy, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que cuando yo recibí a Cristo, yo tenía 14 años. Wow. 14 años. 14 sí. años. Y esa vez, ese año, yo prediqué por primera vez. Wow. Y allí es donde yo recibí el llamado del Señor Sí. para ser pastor. Wow, increíble, a los 14 A los años. 14 años. Sí. Pero era un niño más en ese momento y ¿quién le iba a creer a un niño, verdad? Sí, es bien complicado. Nuestra cultura es bien complicada. Sí. Entonces tuve que esperar, estudié el bachillerato, ¿verdad? Salí en el 77. Ok. Yo fui la última promoción de privados, por algunos que no saben qué es eso. No, ellos no saben, tan ¿Verdad? chiquitos. El privado es un examen que le hacen a uno dependiendo de la carrera que Sí. haya tomado. Entonces, y después pues ya recibe el título 1 de bachiller completo. Ok. Así Wow, es. increíble, pastor. Vamos ya conociéndolo un poco más. ¿Cuál es su comida favorita? Ay, ahí me pegó fuerte. A mí, ya sabe, mi esposa y mi hija son los camarones. Camarones. Sí. Ay, a mí me encanta. Sí, De tenemos chiquito a alguien del jugando. equipo que es de la costa, así que ya le vamos a conseguir un día Pues de estos. entonces, un saludo desde ya para que pueda traer buenos. Sí. ¿Y le gustan de algún cierto tipo? No, de lo que sea, todo. ¿verdad? Pero los más grandes son más ricos, Sí. ¿verdad? Porque tiene más carnita para Ok. poderlo disfrutar Sí. uno. La comida que no le gusta. Las verduras. Verduras. Peleo ahí, veo Sí. que peleo con las verduras, pero mi esposa me coma, mire, no son para mí las verduras, le digo yo. Ya, Así que mejor deme frijolitos con Cabal. queso y ya A me los quedo. salvadoreños. A los Cabal, salvadoreños, eso, así. Qué cosa más rica comer así, Ah, ¿verdad? sí, con tortilla tostada, es rico. Cabal. ¿Su personaje favorito de la Biblia? Ah. ¿Y por qué? Bueno, Un personaje. uno personaje. Bueno, para mí, y yo siempre lo estudio, es al apóstol Pablo. Sí. Yo soy maestro desde hace casi 22, 24 años del Instituto Bíblico. Sí. He dado clase en el Instituto Bíblico Central, he dado hermenéutica, donde uno da, así como la matemática, les digo yo, ¿verdad? Sí. Que la matemática tiene reglas, la matemática es exacta. Sí. Los números son 2 por 2, ya sabemos cuánto es, Exactamente. ¿verdad? No hay para dónde ahí. No hay para dónde, no le puedo quitar ni un centésimo ni nada, Exacto. sino que es exacto. Entonces la hermenéutica me ayuda a poder clarificar el versículo que estoy estudiando. Entonces el apóstol Pablo es un gran maestro. Sí. A menos hoy estoy estudiando la epístola a los Efesios, que se le llama la corona de las epístolas de Pablo, Ok. donde habla mucho sobre la vida espiritual, la relación que tiene el cristiano con Cristo, lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso el apóstol Pablo es uno de los mentores, por así decirle, que nos ayuda, y cualquiera, yo le recomiendo, lea sus epístolas, que ahí va a encontrar gran enseñanza en su crecimiento y desarrollo espiritual. Ok, perfecto. Su mayor temor, pastor. El temor es la enfermedad. Sí. ¿Verdad? Enfermarme. He tenido enfermedades desde niño y he bregado con situaciones bastante complicadas. Yo estoy vivo de un milagro que el Señor hizo conmigo. Sí. Desde niño fue la primera etapa. Hoy, cuando estuve en San Miguel, hace 11 años atrás, estuve pastoreando en San Miguel. Entonces tuve una gravedad que yo me morí prácticamente. Wow. ¿En serio? Sí, a mí se me estalló la úlcera. Wow. Y vomité sangre, ¿verdad? Cuando me llevaron al hospital yo iba prácticamente a cero, sí, ¿verdad? Y bueno, intervinieron ahí, gracias a Dios, los doctores, comenzaron a ponerme sangre y a hacer cuanta cosa, pero yo no respondía, no había resultados que pudiera mejorar. Sí. Pero una noche el Señor intervino en una forma extraordinaria, que bien lo vi, porque tuve una lucha con Satanás. Wow. Satanás me quiso matar a mí. Sí. Ese era el deseo de él, porque habíamos tenido una guerra en la iglesia donde estuvimos pastoreando, era bastante dura, difícil. Sí.
y nos metimos a 20 días de ayuno para romper, ¿verdad?, todas las opresiones que el enemigo tenía, y Dios nos dio una victoria extraordinaria, crecimiento de la iglesia de un momento a otro. Sí. Entonces, una noche de un lunes fue como a esta hora, yo caí grave. Y como le digo, estando en el hospital, Satanás me toma de la mano, bien sentí yo que era un ataque directo, Sí. y me llevó por lugares horribles, lugares que yo en mi mente, yo no podía hablar, Sí. pero en mi mente reprendí, yo le decía, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Y el diablo me decía, mira, ¿dónde estás? Mira cómo está. ¿A dónde está tu Señor? Yo le decía, Él tiene poder. Sí, wow. Él tiene poder para liberarme. Amén. Quizás pasaron unos 10 o 15 minutos, no sé cuánto, en esa lucha, cuando detrás vi a un personaje. No le vi el rostro, pero sí le vi la mano así, y le dijo, Satanás, hasta aquí llegas. Hasta la piel se erizó. A mí también, hermano. Yo cuando hablo de esto siento la gloria de Dios, porque fue Dios que me rescató en ese momento y le dijo, hasta aquí, Él es mi hijo y tiene tarea mucho más que hacer. Eso fue como a las 3, 4 de la madrugada. Cuando llega la doctora a ver mi cuadro, vio que todo cambió. Y dijo, denle de comer. Sí. Y el primer plato de comida fue frijolitos Eso. y huevo y queso. Lo Sí. sentí tan rico, hermano, Me como imagino. usted no tiene idea. Sí. Así que esté vivo, ¿verdad? Quedé con una pequeña secuela aquí en el cerebro, Ok. que no coordino bien. Si a mí me hacen, así como dice la autoridad, que haga el 4, no lo Sí. puedo hacer porque Ok. me puedo caer, ¿verdad? Sí. Creen que estoy borracho. Ok, hay que tener cuidado. Sí, hay que Pero tener wow, cuidado. increíble, ¿verdad? Así es. Increíble, pastor. Dios, le digo, ha tenido cuidado de mí Sí. en una forma extraordinaria. Son testimonios que a veces hay mucha gente que cuando lo escucha se sorprende. Sí, Y hay mucha así. gente que pasa eso y a veces dice son sueños, pero Así en es. realidad No. es Dios obrando en la Así vida de es, cada uno así de es. nosotros y las luchas que cada Así es. se vive, ¿verdad? Así es. Ok, pastor, otra de las preguntas que le tengo, esta creo que es interesante. La mayoría me ha dicho cosas muy parecidas. ¿Qué le gustaría que le dijera a Dios cuando llegue al cielo? Lo lograste. Sí. Esa es la Amén. mejor palabra que pudiera recibir yo. Lo lograste. Sí. Luchaste y llegaste. ¿Qué sentiría usted imagínese, al entrar y que le diga eso? Ha de ser, Oh, hermano. creo que inexplicable. Sí, yo creo que si uno se alegra porque vaya en el estudio, le dan un reconocimiento a uno y lo aplauden, ¿verdad? Sí. Imagínese ya llegar allá a la eternidad con el Señor, de todo lo que ha sufrido uno, porque hemos tenido eso. Sí. Nuestra vida ministerial no ha sido fácil. Okay. 40 años de ministerio se ven fáciles, pero el recorrido ha sido muy fuerte, sí. ¿verdad? 20 años estuve en Soyapango, 4 en el sector norte acá en Apopa, 5 en San Miguel y hoy te voy a sobre 11 años de estar acá en Santa Tecla. Sí, bastante. Entonces, pero el enemigo me ha querido detener, ¿verdad? Me ha tirado de todo, como usted no tiene ni idea, pero el propósito que Dios me llamó, porque al principio mucha gente me decía, no vas a lograr, aún mi familia no creía que yo pudiera lograr, dentro de unas 2 semanas, 1 año vas a volver a la casa, así era lo que me decían, sí. ¿Verdad? Pero ya pasaron 40 años. Gloria a Dios, hermano. Y aquí estoy. Eso, ¿verdad? gloria a En Dios. victoria con Cristo, ¿verdad? Eso. No he sido yo, sino Amén. el Señor. Porque cuando uno le entrega la voluntad al Señor, y eso le digo a todos los jóvenes aquí, entrégale a Jesús. Yo le entregué a Jesús mi vida desde muy pequeño y experimenté lo mejor de Dios. Y si volviera a nacer, si es una pregunta que me hiciera, ¿qué podría hacer? Haría lo mismo que estoy haciendo Amén. ahora. Qué bendición. Esa es la... Pastor, ¿cuál o cómo sería su día ideal? Mi día ideal, ver, porque yo he soñado con una patria que sea conocedora de la palabra de Dios, ¿verdad? Que sea un temerosa de Dios,
que veamos una juventud, porque yo me crié en la época antigua, por así decirlo, soy del siglo pasado. Sí. Entonces, y yo puedo ver cómo puedo usar esa palabra, cómo ha evolucionado la juventud ahora. Sí. El temor se ha perdido, ya no hay respeto, Sí. ya no hay obediencia, que hace falta mucho en el hogar, como también en las escuelas, Sí. en las universidades, en todos lados, porque ya cuando uno cree que ya subió a un nivel académico, cree que uno que ya lo sabe todo, Ya es ¿verdad? lo máximo. Sí, ya cabal. la última Coca-Cola, como dicen. En Pero, bolsa. sí, en buen salvadoreño, Cabal. pero la verdad es que uno nunca termina de aprender. Sí, así es. Aún la Biblia dice que aprendamos de las hormiguitas, ¿verdad? Un pueblo no fuerte, dice, pero en verano prepara su comida Sí. para cuando llegue el invierno, pues ellas tienen sus alacenas llenas su de provisión todo, su ya está. provisión. Entonces, mi día ideal sería ese de ver una juventud comprometida con Dios, Qué bueno. ¿verdad? Que podamos ver jóvenes ahora llorando en la presencia de Dios, Amén. que eso es lo que hace falta. Amén. Búsqueda de Dios. Sí. Porque hoy usted puede ver que es cierto, el ambiente ha cambiado, pero el Señor no cambia. Amén. La palabra no cambia. Entonces, hoy tenemos que buscarles mecanismos para entretener a los jóvenes, para tenerlos en la iglesia, porque hay cosas allá afuera más fuertes que Exacto. lo atrapan. Y entonces uno tiene que volverse como un centro comercial prácticamente, que a ofrecer cosas nuevas, cosas Claro. bonitas para atraer a la juventud cuando no debería de ser así. Sí. ¿Qué mejor que saber que Cristo me ama, que Él murió por mí? Y yo lo que tengo que hacer es solamente decirle: Jesús, yo te sirvo, te obedezco y voy para adelante. Amén. Gloria a Dios. Perfecto, hermano. Otra pregunta, hermano. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Leer. Leer. Sí. Leer esto. Bueno, cuando vengo a impartir la clase Sí. acá, trato la manera de no saber, porque una cosa es dar conocimiento Sí. y otra es de verdad transmitir Ok. lo que uno recibe, lo que uno siente, y que eso puede transformar, Sí. ¿verdad?, la mente de una persona. Porque dar conocimiento es fácil, ¿verdad? Así es. Dar conceptos de cualquier materia, eso es bien fácil, ¿verdad? Pero educar, esa es otra cosa. Sí. Muy ¿verdad? diferente. Muy diferente. Educar es transformar. Por Sí. eso es que la Biblia nos dice en Proverbios 22:6, al padre le dice: instruye al niño en su camino, que cuando sea viejo, sea adulto, no se aparte de él. Y cuando habla de instrucción, dale las herramientas. Yo me acuerdo, mi papá me dio mucho. Me crié, yo fui el primogénito, Sí. entonces me crié en un ambiente bastante riguroso. Sí. Bueno, yo les digo a los hermanos, mi papá me cuidó quizás más que a una mujer, Sí. ¿verdad? ¿En serio? Así. Sí. A mí no me permitía salir a la calle con mis amigos. Wow. Él me decía: mira, si tú fumas, ¿qué beneficio vas a obtener? Sí. Si te tomas una cerveza, ¿cuál va a ser el beneficio físico que vas a obtener? Lo que vas a hacer es que la gente se va a reír de ti, porque ya una persona borracha pierde el control Sí. y comenzás a hacer cosas que te van a avergonzar al Como final. que es trompo. Sí, así es, y te van a usar los demás, me dice. Sí. Entonces, a mí, todos mis compañeros trataron la manera de que yo fuera drogadicto, que yo fuera un borracho. Wow. Pero yo les dije una vez: si tener amigos como ustedes, mejor no tener nada. Qué fuerte. Sí, yo fui radical Sí. con ellos porque de verdad, ahora entiendo lo riguroso que fue mi papá. Fue para mi bienestar, ¿verdad? Fue para mi beneficio. Imagínense tener 65 ya años de edad. Sí. Tengo compañeros que son más jóvenes que yo, y como que tuvieran 70, 80 años. Wow. ¿Por qué? Porque Sí. el vicio los ha deteriorado físicamente, ¿verdad? Entonces, le digo, por eso es importante que uno se cuide en todos los sentidos. Entonces, el área espiritual tiene mucho que ver. Sí. Y la lectura de la palabra
es la que nos va a ayudar a sostenernos, Amén. ¿verdad? En todos los sistemas que podamos vivir. Dijo algo muy interesante que yo creo que hoy en día se está perdiendo, ¿verdad? El ponerle un alto a las amistades. Así es. Porque hoy en día pues, vemos que mucha gente depende de sus amigos. Hablamos de redes sociales, Sí, sí. gente que tiene más de 1000 amigos, Sí, ¿verdad? así es. En Instagram. Entonces, y a veces en realidad son gente que ni conocen, ¿verdad? Así es. Pero al momento de salir, vemos que Satanás ha usado muchas las Así es. amistades como influencias para que los chicos digan que sí a todo, Así ¿verdad? es. Y lamentablemente vemos de que hoy se está perdiendo mucho la juventud por las amistades. Me sorprende bastante eso que me diga, de que usted lo diga, porque qué valor en realidad. Sí, así es. ¿Cuántos muchachos hoy en día que le dicen, si no lo haces, no sos hombre? Sí, a mí les digo, cuando estuve en tercer ciclo comenzó el conflicto, ¿verdad? Sí. Llegué a bachillerato, cuando fue la despedida de nuestro grado, siempre me acuerdo yo que fuimos aquí a Mapulapa. Sí. Yo era el presidente de grado y la misión de mis compañeros era emborracharme. Ese era. Ese era todo el Sí, fin. era el fin de... Yo no bañé, no comí porque llevábamos comida para todo el grado. Sí. Me fui a esconder en unos árboles por allá, yo solo veía a los demás comiendo y yo todo el día. Wow. Y nada, mis compañeros cada uno con 2 cervezas corriendo por todo. ¿Dónde lo has visto? ¿No lo has visto? Y así, yo Sí. los oía, ¿verdad? Y yo ahí vi un palito de guayabo y unas guayabas verdes me tuve que comer ahí. Sí. Como a las 4 de la tarde pitó el bus, ¿verdad? Que ya veníamos de camino y me dicen mis compañeros, pues ni a dónde estuviste. Le digo yo escondiéndome y todos mis compañeros tirados así borrachos. No puede Sí, ser. borrachos. Y yo les dije, así querían que yo regresara aquí, yo los puedo tirar a la calle, ni cuenta se dan, les digo yo. Sí. Entonces yo tuve que luchar contra esas situaciones. La envidia es una de las cosas más crueles que Sí. puede hacer. Salí de bachiller en el 77 y nosotros llamamos como madrina a la esposa del presidente en ese tiempo. Sí. Y ella nos dijo, ¿cuántos quieren ser maestros? Porque en la sangre llevo, Sí. ¿verdad? Mi papá es y fue maestro, director de una escuela allá en San Rafael Oriente, el Alberto Maferrer. Sí. Tuve una bisabuela que ya murió también, que fue maestra también. Ya aquí viene en la Santa sangre, Ya digamos, viene en la el sangre. Y fíjense que algo curioso, yo le di clases a mis compañeros de bachillerato. ¿En serio? ¿Sí? Wow. Mi maestra de biología y química me decía, dele, usted vaya pues. Yo me agarraba, ¿verdad? Siendo estudiante, usted Sí, daba clases. yo daba clases. De ahí fui maestro de un tercer ciclo, daba Sí. matemática e inglés Sí. a séptimo octavo grado. Wow. Entonces, y bueno, la señora dijo, ¿cuántos quieren? Y yo levanté la mano. Pero en el grupo había un joven que no era muy aceptable. Yo los puso a todos, Sí. pero mi nombre no apareció. ¿No se publicó por qué? ¿Cómo no? Porque eso fue en el 77. El 78 mis compañeros vinieron a la Ciudad Normal, donde Sí. hoy está la caballería. Y yo esperando el correograma, esperando y nunca llegó, ¿verdad? Hasta unos 10 años atrás me vi un compañero mío que hoy es director de un colegio Sí. y me dijo, hey Jacinto, ¿qué pasó vos? Me dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no fuiste a estudiar? ¿Qué le dije yo? Todos se quedaron con esa idea, Sí, ¿verdad? ¿por qué no fui a estudiar? No, le digo, yo estaba esperando que no te llegó. No le, ya sé, me dijo. Fulano no te puso en la lista, me dijo. Pero no hay problema, le digo, Sí. porque el Señor me tenía Así es. otro rumbo, le digo yo. Y hoy soy pastor, a mucha honra, le digo yo, y trabajo con personas también, Sí. ¿verdad? Así que no me siento coartado, ni me Sí. siento menos, sino al contrario, el Señor me tenía algo mejor Amén. que lo podía hacer. Qué bendición, porque de lo que estábamos hablando del tema, ¿verdad? así es. El tema, El hoy propósito. tenemos un tema. Sí, sí. ¿Cuál es tu propósito? Así es, Porque así sabemos que muchos jóvenes, Sí, Dios les hace un llamado, saben lo que Dios tiene, que tienen dones que Dios ha puesto para que ellos lo hagan. Muchas veces huyen. Y lo que usted dice es algo bien interesante, que a veces nosotros no entendemos el porqué del momento. Así es. Y hoy en día yo siento que vivimos en una juventud de que queremos saber ya. O sea, que Así queremos es. yo le digo que es un tiempo microondas. así Que es. calentamos Sí, las todo cosas y bien ya. rápido. Así es. Exacto, entonces, y ustedes, cabal, se vino a dar cuenta cuántos años después, Sí. ¿verdad? De que por qué razón lo habían puesto, pero es increíble lo que usted dice. Dios Sí, tenía otro y fíjense propósito. que esto no es así, ¿verdad? Por ejemplo,
salgo de bachiller, me pierden mi título. Y, wow. Oiga, Sí. me pierden el único entre 60 y tantos compañeros, Sí. el único título que se pierde fue el mío. No puede ser. Me lo dan 5 años después, Sí. sin la firma del ministro de Teatro. Yo tengo mi título, pero no está validado. Ok. Todo ese tiempo no pasó estudiando, esos 5 años. Sí, nada. No, si no he podido estudiar en ninguna parte porque Por esa necesito La validación. La validación de la firma del ministro. Wow. Y allí, como dice usted, hablar de propósito. Mi hermano, que es doctor, me dijo que fuera al IDCA, Sí. con credencial para todo, pero me dijo el director, pero ¿dónde está tu título? Mi hermana me quería poner en la universidad porque a mí me encantaba la biología. Yo hubiera sido biólogo, Sí. ¿verdad? Yo era, cuando estaba en el laboratorio, yo veía más allá de lo que se veía en el microscopio. Sí. Entonces, por eso la maestra me mandó a cursillos acá a San Salvador con la bióloga Carmen Elena. Yo la conocí a la señora esta, una biología que escribió ella. Estuve en laboratorios aprendiendo a ser laboratorista Sí. para trabajar en el colegio donde yo estaba estudiando. Y entonces, todo eso podía yo sentirme frustrado Sí. porque no logré en el ámbito académico. Sí. Imagínense, en el 77 salí. Sí. Al 2022 ya tuviera no sé cuántas licenciaturas Sí, así es. y todo, pero Dios me tenía un camino mejor. Sí. Y yo Amén. así lo veo, ¿verdad? Yo tengo hermanos que son ingenieros, otros son doctores y personas preparadas académicamente, pero yo les digo, el Señor me preparó para una carrera Amén. mejor, ¿verdad? Y le digo, no me siento menos que nadie, ni tampoco superior a nadie, sino cada quien Dios lo llama para dónde se va a desarrollar. Así es. Y uno tiene que saber a dónde es bueno. Ayer estaba oyendo me gustó ese mensajito de Dante Hebel, Sí. que dice que un señor que ya estaba a punto de morir le dio un vehículo antiguo a su hijo que lo fuera a vender. Sí. Y entonces lo llevó, le dijo, ve allá donde compran chatarra, ¿verdad? Y le dijo, papi, $100 me dan, le dijo. Entonces no, le dijo, bueno, ve y llévalo a donde están las cosas antiguas. Sí. Cuando llegó allá, le dijeron, le damos $100,000. Wow. Totalmente Sí, diferente. 100 a 100,000. Entonces le dice, allí puedes ver algo. Espero que hayas aprendido la lección. Sí. Si tú estás en el lugar equivocado y con las personas equivocadas, Sí. te van a dar un valor menos. Wow. Pero cuando estés con la persona adecuada y en el tiempo adecuado, te van a valorar quién eres tú. Qué fuerte. Yo estoy Fuerte, me lo aprendí de fuerte. memoria porque eso hay Es real. necesidad ahora, Es cierto. ¿verdad? Porque uno se siente desvalorizado, Sí. ¿verdad? Por la cultura, Hoy yo tuve un maestro en el tercer ciclo, decía, muchos de ustedes van a estudiar para ser carretoneros. Wow. El concepto que Sí. tenían antes, ¿verdad? Y a uno como que lo medían para tal carrera. Y lo ponían ya que eso Sí, iba a ser. ¿verdad? Entonces, y no le daban sueños a uno, porque el cortarle los sueños a uno, dicen que el no soñar es que estar vivo o muerto, Sí. prácticamente. Entonces, yo sueño con terminar mi vida con una persona, no arruinado, sino en victoria. Amén. Y yo, gracias a Dios, tengo muchos hijos espirituales. Sí. ¿Verdad? Qué Que yo bendición. los tuve pequeñitos en la escuela dominical, ahora son pastores. Qué bendición. Sí. Sí. Eso me llenó tanta satisfacción a mí cuando me tocó un muchacho más alto que yo. Y no sé cómo me conoció, me tocó por detrás y yo lo volteé a ver. Le digo yo, hola, ¿qué tal, hermano? Dios le bendiga. Amén, hermano. No se acuerda de mí, ¿verdad? Me dijo, no, le digo yo. Yo era Israel, me dice. El que le daba guerra. Hoy estoy pastoreando, Sí, me dijo, allá qué en bendición. Chalatenango. Y así, algo otros pastores que también. Entonces, eso, digo, valió la pena. Sí.
El versículo que dice Eclesiastés me encanta, dice, echa pan sobre las aguas y de aquí a muchos días lo encontrarás. Sí. Quiere decir, uno dice, ¿y cómo voy a invertir tiempo en verdad? Pero al final los resultados van a ser grandes. Amén. Una de las cosas que sabemos, pastor, que, que también nos explique usted, la iglesia que usted trajo acá fue la primera de las asambleas de Dios en Santa Tecla, Sí, ¿verdad? sí, esta fue fundada en la primera. ¿Hace cuántos años fue Hace esto? 65 años 65. atrás. Sí, sí. Wow. Que vinieron hermanos de que según lo que la historia de que Saltepeque, ¿verdad? Sí. Y andaba el hermano también Jeffrey, un americano que andaba haciendo campañas en todos los sectores. Entonces ese grupo logró, porque Santa Tecla ha sido una de las ciudades más difíciles en Sí. cuanto al evangelio. Sí. Si usted puede ver, los cristianos de todas las iglesias no son centrales, Sí, son de afuera, así es. ¿verdad? Acá creo yo que el hermano tiene muchos miembros de Lourdes, de otros lados. Yo Sí. tengo de Los Chorros, tengo Vienen de los sí, alrededores de los de Santa alrededores. Tecla. Pero criollos de Santa Tecla son raros quizás. Así es. Así es, por esa situación. ¿Cómo sintió usted cuando, bueno, lo hablábamos, ¿verdad? Nos contó que a la edad de 14 años Sí, sí. usted acepta a Cristo, predica. Cuando a usted Dios le hace el llamado, ¿cómo se sintió usted? ¿Cuál fue la reacción de usted ante tal cosa, verdad? Sí, bueno, fíjese que fue algo extraordinario porque cuando yo prediqué esa noche fue a Gotera. Sí, Hay como más de 100 kilómetros de Gotera a mi pueblo y nos cayó una gran tormenta esa vez porque terminando el culto Sí. nos venimos. Y sentí el llamado, hermano, porque yo tenía, bueno, el púlpito me tenía que salir porque no me veía. Sí. Era pequeño. Entonces yo era explorador Sí. del Rey. Yo, Ok. estuve en los exploradores y fuimos a fundar Exploradores del Rey ahí. Y el pastor me dijo, prepárese para predicar. Según Sí. yo, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Pero el pastor creo que ya tenía algo, Mano Gonzalo Rivera Ramos, que es mi papá espiritual, por Ok, así decirlo. Él creyó en mí, ¿verdad? En una forma extraordinaria. Y yo dije, bueno, en el culto de los niños allí, de los jóvenes. Y dijo, no, hermano, dijo el pastor, ¿verdad? El predicador que quede para el culto de la noche. Pues dije yo, el pastor va a predicar, porque el culto en esos tiempos eran enormes la gente que llegaba. Sí. Y me dijo, hermano, porque así me dicen a mí, Mano Tito. Tito. ¿Verdad? Ok. Tito. Entonces, Mano Tito, usted va a predicar. ¿Qué le dije yo? No, hermano Gonzalo, yo cómo se pone a creer, usted es el pastor. No, hermano, usted viene preparado, ¿verdad? Sí, hermano, un poco titubeante ahí, Sí. ¿verdad? Bueno, comenzó el culto, hermano, y aquella gente comenzó a llegar, música y todo, pero yo sudando. Usted veía que entraba. Sí, yo decía, Señor, que no terminen de Sí. cantar, ¿verdad? Uno quiere que se alargue Sí, y todo. y cuando dijo el pastor, bueno, ahora vamos a oír la palabra, dijo, y paso yo, ¿verdad? Bien, me acuerdo que, por cierto, yo ni podía hacer un bosquejo, el hermano Gonzalo me lo hizo Sí. en El Hijo Pródigo. Ese fue mi Ok. primer mensaje, nunca se me olvida, hermano. Sí. El Hijo Pródigo. Prediqué y gracias a Dios, hermano, aceptaron 5 jóvenes ese día. Qué bendición, gloria a Dios. Allí sentí que el Señor destapó algo a mí. Sí. Y yo comencé a sentir esa efervescencia en mi interior. ¿Verdad? Mire, íbamos en un pick-up, no sentí la tormenta, hermano. Desde que salimos de Gotera, Que es un bastante largo. sí, más de 200 kilómetros, y no sentí la tormenta, hermano. Usted iba gozoso y Ya, sí, lleno. yo sentía, quería seguir predicando, Sí, qué bendición. ¿verdad? Entonces, de allí es cuando yo decido dedicarme a la obra del Señor. En la iglesia donde fui miembro, yo fui maestro Sí. de escuela dominical, de niños, de jóvenes. Tenía 3 campos blancos, así se le llama a los grupos de crecimiento hoy, ¿verdad? Que ahora son iglesias Sí. esos lugares. Qué bendición, Sí, gloria a sí. Dios. Así que fui maestro. El único privilegio que no tuve en la iglesia fue diácono, porque era muy cipote, Sí. ¿verdad? Entonces, pero de ahí lo demás, yo desempeñé todos esos privilegios y veía cómo nos metíamos en la juventud, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que hace falta ahora en estos tiempos. Así, lo que hablábamos, ¿verdad? De cuál es su propósito. Hay muchos muchachos de que no tienen ni idea Sí. a veces de lo que Dios quiere para ellos y siempre buscan, la mayoría, una de las excusas típicas que ponen
de que todavía no. Tengo que arreglarme primero contigo, sí, ¿verdad? Pero sí. cuando Dios los está llamando. Así es. ¿Qué le podría decir a usted a estos muchachos? Pues yo puedo decirles de que todos traemos un objetivo, un propósito por qué hemos nacido. No estamos por casualidad acá, ¿verdad? Dios le dijo a Jeremías: desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre te escogí. Amén. Para ser profeta a las naciones. Y en el mundo, en la vida, vamos a tener obstáculos, lo que nosotros le llamamos exámenes. Sí. Uno pregunta, ¿por qué exámenes, verdad? ¿Por qué no solo dan clases los maestros? Sí. Pero esos famosos exámenes, qué bárbaro. Uno estudia y resulta que ninguno de las cosas que uno estudió le salió en el examen. Y que le sale un 2 a uno, sí. Un 4, ¿verdad? Una sillita, un patito. Yo puedo decirle a los jóvenes que lo primero que tienen que tomar en cuenta para desarrollarse es primero saber quiénes son ellos. Sí. ¿Verdad? Saber de que tienen un potencial, de que es mentira lo que me dice el mundo, que yo no puedo. Okay. ¿Verdad? Que no hay nadie, solamente que yo decida ser ignorante, voy a ser ignorante. Sí. Una de las cosas para poderse salir de ese es leer mucho. Sí. Leer la palabra primeramente, como le dice Dios a Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Sí. Yo cuando fui alumno de mi colegio, yo nunca dejaba esto. Mis compañeros allá jugando y yo con la Biblia, tuve el privilegio, hermano, de predicarle a todos los maestros. ¡Qué bendición! Porque el director me dijo: Jacinto, ¿tú eres cristiano? Sí, le dije. Sí. Quiero que un día, lunes, te prepares para que nos deje un devocional acá. Wow. Y es que eso se ve. Sí. Eso se ve. Entonces, y yo le platicaba siempre con mi pastor: hermano, ¿y qué les digo? ¿Cómo le hago? Y entonces él me comenzó a instruir, ¿verdad? De ahí a mis compañeros. Sí. Muchos de ellos aceptaron a Cristo. Qué bendición. Hoy muchos jóvenes les da pena o vergüenza, sí, decir que son cristianos. Entonces, yo te digo y retomo la pregunta: solo tú puedes limitarte. Solo tú puedes decir: hasta aquí llego. Sí. Los únicos que no avanzan son los que están en el cementerio. Sí, ya no pueden. Ahí ya no pueden. ¿Cuántos sueños hay ahí, sí, que no se realizaron? Pero si tú estás vivo y tienes las facultades, por pocas que sean, y si las pones en las manos del Señor, eso poco el Señor lo va a hacer grande. Amén. Por eso yo te digo, no hay nadie que no pueda lograrlo. Sí. Bueno, si usted ve, todos los científicos pasaron por etapas, sí, que fueron rechazados por las locuras que ellos decían, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense ese gran científico que dijo: todo lo que sube tiene que bajar. Wow, una cosa en este tiempo, ¿cómo le voy a aceptar ese principio? Pero sí, en el momento era algo revolucionario. Boom, boom. Sí, porque todo lo creíamos metafísicamente, sí, o lo creíamos en una filosofía que solo lo teníamos ahí coartada, ¿verdad? Que creían que la Tierra era cuadrada. Sí. Y yo he estudiado mucho sobre eso. Cuando comparto la materia de hermenéutica, les hablo un poquito de historia sobre los orígenes de la humanidad, ¿verdad? Sí. De que los babilonios decían de que vino un dios y comenzó a escupir. Entonces usted y yo somos el producto de una escupida. Sí, y de ahí le dijo a los otros que siguieran escupiendo, así que por eso se multiplicó. Y así se fue. Sí. Todos venimos de la escupida. Sí, así, en esa forma, imagínense. Sí. Entonces yo creo de que yo soy un ejemplo. Si yo me hubiera quedado con lo que me dijeron, aún mi papá no quería que yo saliera al ministerio. No, mi papá se oponía a que yo fuera pastor. Bueno, yo me escapé una vez de la casa. ¿Por ir a predicar? Por ir a predicar. Algunos lo hacen al revés. Sí, yo me venía con mi maletilla porque ya me tenían una iglesia aquí en San Salvador. Sí. Tenía 17 años. Y
salí un bus desde allá de San Jorge, así se llama un pueblo más adelante de San Rafael, Sí. un bus que le llaman la Santa Fe, así le llamaban, a las 3 de la mañana. Sí, Y yo me levanté 2:30 a preparar todo y salí. sí. Medio cerré la puerta y salí pero no sé cómo fue, mi papá se dio cuenta, llegó al cuarto y vio que no había nadie y dijo, él se fue. Y una señora vecina viajaba todos los días para acá en Salvador. Sí. Y era comerciante y ella me vio. Tito me dijo, ahí te anda buscando tu papá. Sí, no se preocupe. Y yo agachado, Escondiéndose. así que no me viera, va. Y entonces mi papá estaba como a 2 paradas abajo de donde pasaba el bus y le dice, Sí. aquí va, le dice No. Se me vino el mundo abajo. Sí, me imagino. Se me vino el mundo abajo. Y mi papá sube, menos mal no había pagado todavía El pasaje. el pasaje del bus. Agarró mi maleta y me dijo, ¿y qué estás pensando? Me dijo, yo quiero servir al Señor, papá, le dije yo. Yo siento que para allí voy y nadie me puede quitar esta llama que tengo en mi vida. No, me dijo, yo no quiero que estés sufriendo, yo no quiero, para eso te estoy dando educación, para eso tenés lo necesario para que puedas avanzar y tener una carrera Sí. en el futuro. Logré terminar el bachillerato, pero Dios hizo un trato fuerte con mi papá. Me cayó una bronconeumonía. Yo padecía mucho de las amígdalas de niño. Sí. Y me acuerdo cuando me llevó donde el doctor en Usulután, el doctor me pusieron 85 inyecciones, hermano. 85. Sí, yo ya no sentía, ya no sentía los hombros, Dios mío. una tras otra, cada tantas horas. Sí. Y la enfermedad no. Todo el aguinaldo de mi papá Se fue en se eso. fue en la enfermedad. Wow. Y le dijo el doctor, si esta medicina no funciona, don Jacinto, prepárese porque su hijo se muere. Ah, qué fuerte. Sí. Es una noticia fuerte. Oh, pues sí. Y una tía mía era del concilio en la iglesia y hizo una vigilia ese día. Sí. Y yo no me podía desvelar, no podía estar, pero yo me fui a la iglesia con mi saquito ahí y la tos que no me dejaba. Y me dijo, hijo, váyase. Vaya, nosotros vamos. No, le dije yo, tía, si me voy a morir, quiero salir de aquí de la iglesia. Wow. La primera oración no la pude hacer, tos y tos y tos, aquello, el enemigo queriéndome sacar de la iglesia, pero yo dije, no, Señor. En la segunda oración, hermano, como que me quitaron un carapacho, por así decirlo, como la tortuga que Sí. tiene su asunto, ¿verdad? Y me lo quitaron y comienzo a gritar. Wow. Mi voz antes era menos Sí. baja, ahora yo sin necesidad de micrófono yo tengo una voz. Sí. Entonces allí sentí que Dios me dio la oportunidad y a mi papá, yo salgo Sí. de San Rafael y me vengo a la iglesia donde el hermano Gonzalo Rivera Ramos en el barrio Lourdes, él creyó en mí, en el 81, 82 estuve con él atendiendo un grupo de crecimientos en la 5 de noviembre, aquí en la IBU y otras colonias. Entonces los Santos 2 había un grupo y allí comenzó a crecer y me llamaron que yo fuera pastor. Okay. ¿Verdad? Y de allí es que comencé yo ya el ministerio formalmente. De ahí, todo para acá. Sí, aquí. Ok, pastor. Bueno, excelente. Yo siento que lo que hablábamos, ¿verdad? Que los muchachos tienen que saber de que van a haber muchas cosas en contra, obstáculos, así es. oposición, Así es. duda también, y muchas veces hay que pararnos firmes, ¿verdad? Al propósito del cual hemos sido llamados. Porque y hay lo que gente, usted hermano, decía. perdón, porque hay gente que lo van a detener a uno. Sí. Que le van a decir, no, hombre, yo no creo que vos llegues. Y a veces gente cercana. Pues sí, por lo que estábamos familiares viendo. o amigos que supuestamente, ¿verdad? Entonces, no, pero si yo estoy consciente de quién soy y que en las manos de Cristo, Jesús dijo una palabra, que el que cree en Él, obras mayores que esas Amén. vamos a hacer. Entonces, si el Señor me ha dotado de una capacidad, entonces yo tengo que explotarla, Sí. ¿verdad? Y no con negativismo. En la Biblia no encuentro que fueron fáciles las cosas. Sí. No, en la Biblia no encuentro a un José que le fue fácil llegar a ser gobernador de Egipto. Todos pasaron un proceso Sí, difícil. fuerte, Sí. ¿verdad? Daniel, para llegar a ser el
uno de los mejores en Babilonia, lo metieron en un foso de leones. Sí. A los otros 3 amigos, a un horno calentado por 7 Sí. veces. A Pablo lo metieron a la cárcel. A Jesús, pues, Sí. el mejor ejemplo, lo crucificaron, Sí. ¿verdad? Y para darnos vida a nosotros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aún yo fíjese, ya estoy un poco atrevido, me siento que todavía no he desarrollado hasta donde Dios me quiere llevar. Sí, Sí. así como A lo pesar del tiempo. Sí, a de la pesar edad. del tiempo. Y yo por eso no me conformo. Qué bueno, Lo que qué dice bendición. Pablo, no os conforméis, ¿verdad? Yo Sí. no me conformo, sino si me da fuerzas el Señor. Sí. Pero todavía hay mucho más en mí. Qué bendición. Wow, increíble, pastor. Bueno, vamos a pasar a una parte. Tenemos una dinámica preparada. Yo le voy a decir unas cositas. Tiro al blanco. Exacto. Eso. Y usted solo me va a responder. Son respuestas rápidas. pues, Rápidas, ¿verdad? excelente. Yo le digo algo, usted me responde rápido y vamos así a la siguiente. excelente. Ok, estamos listos, pastor. Amén. Bueno, Gloria al comenzamos Señor. con la número 1. Felicidad. Paz. Ok. Derrota. Fracaso. Espejo. Reflejo de ver cómo soy yo. Odio. Amargura. Risa. Felicidad. Niños. Futuro. Llanto. Dolor. Pecado. Pecado podemos decir que es muerte. Muerte. Sí, muerte. La otra, muerte. Ah, Sí. es una vida truncada. Música. Alegría. Y finalizamos con iglesia. Lugar de reunión. Ok, perfecto, pastor. Bueno, eso sería todo, pastor Jacinto. Muchas gracias. El tiempo ni se siente cuando uno está aquí yo sé, sentado. yo sé. Me he quedado picado. Sí, así nos pasa todo, pastor. Ok, Pues, muchísimas gracias por estar acá, gracias pastor. por tomarme en cuenta y ya sabe, cualquier cosa, ahí estamos. Solo póngame un telefonazo y estamos listos Perfecto. para lo que podamos decirles y seguirles diciendo, no insistiendo, jóvenes y hermanos también adultos, porque algunos adultos ya se dieron por vencidos. Caleb dijo, 85 años tengo y todavía tengo fuerza. Amén. Así es que si tiene fuerza, adelante. Ni para atrás para tomar impulso. Eso, dele. Perfecto, pastor. Amén. Muchas gracias. Bueno, hermano. Bueno, estamos a la orden. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Se lo agradecemos. Estamos a la orden. Recuerden compartir todo este podcast. Nos estamos siempre en Facebook. Estamos también en YouTube. Y en Instagram siempre estamos publicando. Así que el Señor me los bendiga y nos vemos a la próxima. Amén.